Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de teletica.com. Les saluda Susana Peña. Este miércoles el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria por los virus respiratorios que saturan el Hospital Nacional de Niños actualmente. Esto fue anunciado durante la mañana en una conferencia de prensa con la ministra de Salud, Mary Munive, y también con el director del Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Jiménez, quien amablemente nos acompaña esta tarde para ampliarnos un poco de qué implica esta medida. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en teletica.com. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Fundamentalmente, lo que implica es hacer tomar a la población conciencia de la necesidad de insistir en todo lo que es la prevención. Las enfermedades infectocontagiosas tienen la ventaja de que son 100% prevenibles por medidas de higiene, como es el lavado de manos, como es la higiene ambiental, no solo en el hogar, sino si uno anda en alguna situación fuera de la casa, andar un alcohol en gel que le permita a uno mantener sus manos limpias para evitar tocar alguna superficie que pueda estar contaminado, la mano de una persona que pueda estar contaminada con virus respiratorios. Y lo otro también es que redirecciona también fondos especiales de la institución para tratar de manejar en red adecuadamente esta emergencia que estamos teniendo, que no se visualiza tanto en el número de pacientes respiratorios que se atienden, sino en los pacientes que están en una condición de críticamente enfermos. Y esto sumado a otros pacientes que no son respiratorios, que no dejan de aparecer, como accidentes de tránsito, como por ejemplo politraumas de cualquier otro tipo, grandes quemados, intoxicados que requieren también cuidados intensivos, pacientes de cirugías cardíacas, de ortopedia, de neurocirugía, que también requieren de una unidad de cuidados intensivos. Doctor, para entender un poco el contexto en el que se emite esta alerta sanitaria, ¿cuál es la ocupación del Hospital de Niños al día de hoy y de ese porcentaje, cuánto está relacionado con los virus respiratorios? Bueno, vamos a partirlo así. El hospital tiene en total 305 camas, ¿ok? De esas 305 camas, hoy tiene el 79% ocupadas. Ahora, ¿cuántas son las camas destinadas a atención de pacientes respiratorios? 67 en todo el hospital. ¿En cuánto están nuestras camas respiratorias en este momento? En 119. ¿Cuántas de esas camas estaban ocupadas con corte hoy a las 7 de la mañana? Teníamos alrededor de 113 pacientes. Pero además de esas camas sensables, nosotros teníamos 28 pacientes en el servicio de emergencias que requerían estar hospitalizados, y de esos 28, 23 eran pacientes críticamente enfermos, de los cuales 11 estaban con ventilación mecánica asistida ya, 6 con ventilación no invasiva, que es casi que el paso antes de estar en ventilación asistida, y 6 con cánulas de alto flujo. Todo eso sumándole que además habían 6 pacientes en la periferia, en San Carlos, en Upala, en Turrialba, en Heredia y en Cartago, donde teníamos pacientes que requerían estar en nuestro hospital, pero que no teníamos el campo para recibirlos inmediatamente. En el transcurso de la mañana hemos estado movilizando a algunos pacientes, ya viene de camino el de Upala y el de Turrialba. Tuvimos que recibir otro paciente con una emergencia no respiratoria de golfito, y vamos a ver si en el transcurso de las próximas horas podemos recibir algunos de los otros pacientes que están en sus áreas de salud. Doctor, ¿qué implica esa espera para los niños, por ejemplo, que vienen de fuera de San José, que requieren venir al Hospital de Niños, o los que están a la espera de una cama de cuidado crítico y que están ahora siendo atendidos en el servicio de emergencias? ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Y qué implica también para ustedes como centro médico? Bueno, aquí yo creo que es importante que aclaremos una circunstancia. ¿Por qué se quedan en centros médicos periféricos y por qué no se vienen acá? Nosotros hemos tenido que habilitar pasillos, oficinas, para poder dar la atención a toda la cantidad de pacientes críticamente enfermos que tenemos.
Lo que pasa es que para mantener un paciente crítico usted necesita suficientes tomas para el ventilador, para el monitor, para las diferentes bombas de infusión que necesita, tomas de oxígeno, tomas de aire, y esto en los pasillos y en esas oficinas generalmente yo no puedo ofrecérselo a los niños, cosa que sí se los puedo ofrecer temporalmente en el hospital regional donde está ahora. Estamos absolutamente claros que el hospital donde se deben manejar los pacientes críticamente enfermos es en este. Y un niño que está en ventilación mecánica asistida puede sufrir varias lesiones solamente por el procedimiento de la ventilación mecánica y las presiones que esto ejecuta sobre los pulmones, el mismo oxígeno, etcétera, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de dar el menos tiempo posible. Hasta el momento, los pediatras que han manejado este tipo de pacientes lo han hecho de forma excelente y nosotros reconocemos y agradecemos ese manejo, ese sacrificio que han puesto y que identifica aquello de que la caja es solo una, ¿verdad? Y evidentemente nosotros tratamos de poder integrar todos esos pacientes lo más oportuno que podamos, y para eso priorizamos, no por quién llamó primero, sino porque cuál es el estado de crítica. Para hacer esto tenemos que mantenernos en una conversación constante con los pediatras que están ubicados en las áreas rurales. Ahora, doctor, la Caja, la Junta Directiva, aprobó esta mañana, autorizó que se pudieran utilizar fondos, recursos del Fondo de Emergencias para poder atender esta crisis por virus respiratorios. Pero, ¿en qué se van a invertir exactamente esos recursos? Ya que la infraestructura que tienen ustedes es la que tienen, eso no puede cambiar. Entonces, ¿cómo van a direccionar este dinero para poder atender de una mejor manera y dar abasto con lo que está sucediendo en este momento? Susana, cuando nosotros tenemos pacientes críticamente enfermos, una de las cosas más elementales, aparte de lo que es las acometidas eléctricas requeridas, es contar con el personal de enfermería y de terapia respiratoria para poder abordar y manejar estos pacientes, ¿verdad? Entonces, me imagino que podría ser que fuera reforzando en esa línea los diferentes servicios que estamos manejando esta crisis. Invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento, si tienen alguna duda, alguna consulta sobre el tema, que pueda dejarla aquí en esta transmisión para aprovechar que el doctor Jiménez se encuentra con nosotros. Doctor, ahora hablemos un poco de cuáles son los virus que están originando esta situación. Siempre en la estacionalidad respiratoria que observamos en esta época del año, generalmente es el virus respiratorio sincitial el que circula de una manera más frecuente. Y este año yo no puedo dejar de mencionar que sea este virus el más prevalente, pero no ha sido el único. Nosotros tenemos la circulación de un rinovirus humano, que hay una semana epidemiológica que es el virus respiratorio sincitial, el más frecuente, otra en que es el rinovirus humano. Ahí han estado alternando. Antes de julio de este año, recordemos que esto comenzó en la semana 23, estamos en la semana 38 epidemiológica, y antes de julio era fundamentalmente el rinovirus humano el más prevalente. Si yo saco estadísticas del 1 de enero hasta la fecha, a través de todo el año, el rinovirus humano es el virus que se ha encontrado de una forma más frecuente en las diferentes muestras respiratorias. Si yo lo tomo de julio para acá, es el virus respiratorio sincitial el más frecuente. Pero a eso tengo que sumarle el SARS-CoV-2, hay que también tomar en consideración el parainfluenza, los virus influenza, tanto el A como el B, y adenovirus, que también está circulando en un volumen importante. Doctor, para todos los padres de familia que nos están viendo en este momento, si un niño tiene síntomas de un virus respiratorio, ¿en qué momento deberían consultar ya al centro médico? ¿Cuáles son tal vez esos signos de alarma a los que hay que ponerle más atención? Yo creo que aquí lo importante también, y me aprovecho la oportunidad que me dan, es traten de consultar en sus áreas de salud.
no se vengan directamente para los hospitales centrales, porque este problema no está afectando solamente a niños, sino que también está afectando al adulto mayor. La otra cosa es que si tiene más de 3 días de estar con fiebre, o si es un lactante pequeño y tiene rechazo para recibir el seno materno, pierde la fuerza con la que puede succionar, se le mueven las paredes de la nariz cuando respira, sin que yo le esté moviendo así con los dedos, se le tornan los dedos, las yemas de los dedos de color morado, los labios se tornan de color morado, el huequito que tenemos aquí encima del esternón se hunde, se marca cuando respira, o se hunde la piel entre las costillas y se marca cuando respira, o presenta algún tipo de quejido al inspirar, por ejemplo, mm, debe consultar al centro de salud más cercano que tenga de forma inmediata. ¿Sí han aumentado para ustedes las consultas diarias por este tipo de casos? Por supuesto que sí, nosotros en los últimos 3 años hemos estado manejando un promedio de 240 pacientes diarios y en estos, de julio para acá, nosotros hemos estado manejando entre 300 y 325 pacientes diarios. Hay días, como por ejemplo el lunes de esta semana, tuvimos alrededor de 345 pacientes, pero la mayor parte de esos pacientes son blancos o amarillos, es decir, son pacientes que no reunían de una emergencia y nosotros estamos tratando de distribuir el poco personal que tenemos dirigido a donde están estos niños que requieren de atención especial, porque la distribución de enfermeras que uno hace por un paciente grave no es la misma que puede hacer con un paciente general. Entonces, estas son necesidades que me obligan a mí a tener que mover el recurso humano que tengo y los tiempos de respuesta que doy en estas consultas de urgencia para el paciente clasificado en el triaje como no emergencia son de horas. Doctor, ¿y qué nos puede decir sobre la mortalidad en comparación, por ejemplo, con años anteriores o fuera del pico respiratorio? ¿Ha aumentado la mortalidad por estos virus? Bueno, es que aquí habría que compararlo con años post-pandemia. Nosotros en años post-pandemia hemos llegado a tener hasta 42 pacientes fallecidos en el año por IRAG. En los últimos 3 años, sobre todo en el 2020 y 2021, nuestra cifra de muertos por IRAG fue mínima porque prácticamente todo ese tipo de patologías en el 2020 no se presentó pico ni de virus respiratorio sincitial, ni de rinovirus humano, ni de SARS-CoV-2, a nosotros no nos afectó. En el 2021 y en el 2022, las variables que fueron apareciendo, como la Delta y la Omicron, sí nos causaron un incremento, pero con casos de COVID fundamentalmente, que no es la situación que se presenta en este momento, y el pico no fue tan alto como el de este año. Quiero reiterar, tal vez no es tanto el número de casos, aun y cuando en este 2023 sí hemos tenido, por así decirlo, una explosión de casos respiratorios, de casos de diarrea, de todas las enfermedades infectocontagiosas. Y si inicié esta conversación diciendo que el 100% de estas son prevenibles con medidas de higiene, o sea que con medidas de higiene no se deberían presentar, el único análisis que puedo yo sacar de esta situación y de lo que estamos viviendo es que como costarricenses hemos bajado la guardia, nos hemos despreocupado en las medidas preventivas que tenemos para protegernos nosotros y proteger a nuestros niños. Las familias ciertamente han bajado la natalidad por familia, pero los niños que nacen están viéndose tremendamente afectados por la circulación de estos agentes virales. Y vamos a ser los adultos o van a ser los niños que están en edad preescolar los que pueden contagiar a sus hermanitos pequeños. Si usted me pide un análisis en este momento de en qué edad se centran la mayor parte de los pacientes que yo tengo hospitalizados por causa respiratoria en emergencias y en la unidad de cuidados intensivos, te tengo que decir que la mayoría son menores de 2 años y la gran mayoría de estos menores de 1 año. Doctor, si hablamos en este momento
de las medidas que se tomaron hace un año con este receso que se había dado del curso lectivo, que se suspendió el curso lectivo por una semana precisamente para tratar de controlar el pico que había en ese momento. ¿Usted cree que en este momento es necesario tomar alguna medida más fuerte o en qué momento sería oportuno hacerlo? ¿Ustedes han analizado esto? ¿Cómo están valorando lo que sucede con con esta saturación de virus respiratorios? Bueno, Susana, ese tipo de medidas no depende fundamentalmente del Hospital Nacional de Niños, sino que depende del Ministerio de Salud. Con respecto a esto, vuelvo a repetir lo que ya dije, el número de casos absoluto no es tan alto. Lo que hemos tenido de especial en el 2023 es el número de casos graves. Y me faltó de la pregunta anterior, el año pasado nosotros tuvimos 23 fallecidos en todo el año. Con corte a hoy, nosotros llevamos 29 fallecidos en el Hospital Nacional de Niños, pero te tengo que decir que en 2017, 2018 y 2019, la cifra de fallecidos con estacionalidad respiratoria habitual, no las situaciones que vivimos en los últimos 3 años, rondaba alrededor de los 42, 43 pacientes. Usted lo decía hace un ratito que hemos bajado la guardia porque quedó demostrado con la pandemia y con las medidas que se aplicaron muy fuertes en ese momento que los casos disminuyen. Tal vez si podemos hacer un repaso por esas medidas y qué le puede decir usted a todas las personas que en ese momento están viendo esta transmisión. Bueno, yo creo que una cosa fue lo que enfrentamos de la pandemia, otra es este momento que estamos viviendo con el incremento de picos respiratorios que no es propio de este año, sino que es una situación que estacionalmente se presenta en esta época del año. Ahora, reitero, el volumen de pacientes absoluto no es tan alto. El volumen de pacientes, que normalmente es de alrededor del 1% de estos pacientes absolutos que requieren hospitalización, es el que se ha incrementado. Y de este porcentaje que se está incrementando y que estamos más o menos como en un 5-7%, el volumen de pacientes que requiere cuidado intensivo es muy alto. Por ejemplo, hoy yo tengo 80% de los pacientes que están en el servicio de emergencias que son pacientes de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué debo insistir? Bueno, debo insistir en las medidas: higiene personal, lavado de manos con agua y jabón, higiene ambiental, limpiar mi casa, desinfectarla, andar alcohol en gel para desinfectar mis manos si doy la mano a una persona, si toco una perilla, si me agarro de un tubo, por ejemplo, en un autobús, si agarro la puerta de un taxi, de un carro que pudo haber tocado a otra persona, porque todas esas superficies pueden quedar contaminadas y ahí un virus puede sobrevivir hasta 4 horas si no se hace la higiene adecuada. Yo toco esa superficie, puedo no tener contacto con ninguna persona y puedo resfriarme. Y lo otro es el protocolo de estornudo y el protocolo de tos, que son fundamentales en el proceso preventivo de este tipo de enfermedades. Yo creo, y lo he observado, personas estornudando sin taparse la nariz, ya nadie usa pañuelos, nadie anda alcohol en gel, o muy pocas personas no andamos, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea difícil. Y finalmente, por ejemplo, en el caso de pediatría, yo voluntariamente recomendaría, antes de cerrar y dar las pausas o receso en esta época del año de la escolaridad, yo recomendaría que los padres responsables que tengan a sus hijos sanos los envíen con una mascarilla de forma voluntaria. ¿Por qué nos tienen que obligar para que podamos tomar medidas y podamos tomar acciones? O sea, es que somos una sociedad que dentro de Centroamérica tenemos un nivel de cultura que uno pensaría que es diferente, que no tienen que ser obligadas las cosas para que nosotros pongamos de nuestra parte en lo más importante, en la prevención. ¿Cuánto le cuesta a la institución la atención de estos pacientes que tienen estancias hospitalarias prolongadas muchísimo más que lo que tiene un paciente en un servicio general?
Doctor, entonces para hacer un resumen, esta alerta sanitaria básicamente es de prevención, de información a todas las personas para evitar que ese número que usted dice que en este momento tal vez no es tan alto siga creciendo, porque si en este momento ya los servicios están saturados en un escenario con muchos más pacientes, eso podría salirse de control. A ver, sí, yo creo que nosotros está en nuestras manos prevenir y las medidas de prevención ya las hemos dicho bastante y durante toda la pandemia se estuvieron mencionando y creía uno que la pandemia nos iba a dejar de enseñanza, de aprendizaje, cómo prevenir estas enfermedades. Creíamos que la pandemia nos iba a dejar de enseñanza, que nosotros podíamos tomar algunas medidas que copiamos de culturas orientales, por ejemplo, como era el uso de mascarilla, y lo hablábamos el año pasado, que en la estacionalidad respiratoria se recomendaba que utilizáramos esta mascarilla y, o sea, no, nadie la quiere usar. O sea, y yo entiendo algo, y vos tocaste un tema como de la pausa escolar en las escuelas. Ciertamente en pandemia nos vimos en la necesidad de incrementar el teletrabajo, de tener la educación por eh, medios audiovisuales, cosa que tal vez no haya sido desde el punto de vista psicoemocional lo mejor para la población infantil. Nosotros estamos en una etapa de recuperación, pero todavía viendo las secuelas psicoemocionales de los niños que estuvieron encerrados durante ese año que estuvimos en pandemia. Y en este momento también un aprendizaje es que esa es una medida extrema que nosotros podemos tomar cuando estamos con un agente invasor muy letal. En este momento estamos con un agente que es letal, que es agresivo, que puede afectar fundamentalmente a las personas menores de 2 años, pero que si yo les doy leche materna, tengo lavado de manos, hago una buena higiene y tengo mi esquema de vacunas al día, podría prevenir muchísimo y cortar el ciclo de transmisión que en este momento se tiene. Y también no perder de vista el tema de las defensas de los niños, ¿verdad? Que en este tiempo de pandemia también ellos no se vieron expuestos a ese tipo de situaciones y ahora los padres siempre dicen que sienten que se enferman más. Sí, sin embargo, la brecha inmunológica la comentábamos el año pasado y mirábamos muchos esos niños pandémicos que habían nacido entre el 2020 y 2021, pero los niños que nacieron 2022 y que han nacido 2023 en su mayoría ya han estado expuestos a toda esta circulación. Yo creo que hay elementos que probablemente sea al final de este pico respiratorio que los epidemiólogos podrán analizar para tratar de definir qué factores predisponen para que un agente viral como sincicial respiratorio, como el rinovirus humano, pueda ser más agresivo en un año de circulación. Recuerden que los virus mutan constantemente y muchas de estas mutaciones hacen que un virus pueda ser más o menos agresivo. Y lo otro que es importante cuando yo tengo una enfermedad infectocontagiosa es cuál es la cantidad de inóculo. Inóculo es la superficie o la cantidad con la que yo me estoy contaminando. Si yo estornudo, no me tapo mi boca, no me cubro con un pañuelo, no hago el protocolo de estornudo, voy a esparcir miles de partículas a nivel de mis secreciones orales y nasales que pueden ir todas contaminadas de virus y que pueda contaminar a más de una persona. Doctor, y nada más para que los papás tomen nota, si mi hijo en ese momento no está vacunado, ¿puedo asistir a los centros de salud para que complete su esquema? Sí, sí, sí. Yo creo que una de las recomendaciones, sobre todo en los niños con defensas bajas, ¿y quiénes son los niños con defensas bajas? Sobre todo los menores de 2 años. Recordemos que al principio dependemos de las defensas que mamá nos pasa a través de la placenta y también de las que adquirimos a través de la leche materna. Y secundariamente, otro mecanismo para tener defensas es tener nuestro esquema de vacunas al día. Entonces, obviamente, que siempre la institución les ha puesto al alcance de los padres de familia
todas las vacunas que tenemos contra enfermedades que tienen vacuna, porque desgraciadamente uno quisiera tener vacuna contra el rinovirus humano o contra el sincicial respiratorio y en este momento no tenemos, pero tener el esquema de vacunas completo contra otros gérmenes hace más fuerte a esos niños contra el mismo rinovirus y el PRS. Doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos que compartió con nosotros acá en teletica.com y a todos ustedes que nos siguieron en esta transmisión en vivo también muchísimas gracias. Recuerde que puede mantenerse informados en nuestro sitio web teletica.com y en nuestras plataformas de redes sociales. Muy buenas tardes.